Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentan Los Jueves Mineros. Damas y caballeros, el Instituto de Ingeniería de Minas le da la más cordial bienvenida a la presente jornada del Jueves Minero, que está siendo transmitida en directo desde el Instituto por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. Hoy se abordará un tema muy importante para el sector minero peruano. Se trata de la normativa de seguridad y nos enfocaremos en el proyecto de modificación del reglamento de seguridad minera. Para exponer dicho tema nos acompañará el ingeniero Fiori Ramos, jefe de operaciones del Instituto de Seguridad Minera, ISEM, quien desde su experiencia e información nos compartirá los principales alcances del proyecto en mención. En relación a ello, la industria aprovecha la oportunidad para expresar su voluntad de colaborar con las autoridades nacionales y aportar conocimientos y experiencia para contar con una normativa de calidad que ayude a la prevención y reducción de accidentes. Por otro lado, con el objetivo de profundizar el análisis del tema y el aporte al respecto, tendremos un panel destacado de especialistas conformado por el ingeniero José Antonio Ardito, prosecretario del Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Minas, Colegio Departamental de Lima, la ingeniera Liliana Gutiérrez, gerente RTFE de Sociedad Minera Cerro Verde, y Tomás Chaparro, presidente del Comité de Seguridad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Antes de continuar, realizaremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan esta edición del Jueves Minero, y en ese sentido queremos agradecer a nuestros auspiciadores: Sauder Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas, Minera Beta Dorada, FAMES Explosivos y EFC, especialistas en abastecimiento industrial. Ahora le damos inicio a la exposición de la noche, para lo cual le cedo la palabra al ingeniero Fiori Ramos, jefe de operaciones del INICEM. Adelante, por favor. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Huaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Huaruro, y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Huaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
Rama Magisterial invita a todos los maestros y maestras del Perú a participar de la 30ª edición del premio Horacio Ceballos Gámez 2022. Reconocimiento a las mentes innovadoras de nuestros docentes. Ya son miles de maestros que han logrado distinguirse durante estas 3 décadas de vigencia. Pueden inscribirse docentes y personal directivo del sector estatal, nombrados, contratados, cesantes y jubilados. Las bases están disponibles en www.derrama.org.pe y en nuestra app Derrama Magisterial. Áreas de participación. Innovación pedagógica en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación pedagógica en institutos y escuelas de educación superior en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación tecnológica en el aprendizaje escolar. Los premios por categoría son: primeros lugares, 12.000 soles y trofeo Horacio. segundos lugares, 6.000 soles. Terceros lugares, 3.500 soles. El plazo para la entrega del trabajo vence el 20 de enero del 2023. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Agradeciendo la invitación del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú y agradeciendo la concurrencia del día de hoy. Es muy grato ver a muchos conocidos, muchos apasionados en la seguridad y muchas personas que esperamos puedan darnos muchos aportes para esta prepublicación normativa. Quisiera primero enmarcar en forma general cómo es que se han ido dando los cambios normativos en el sector de seguridad y salud ocupacional y minería. Muchos de los presentes acá incluso han sido partícipes en su momento de la colaboración que se ha dado en el sector para poder hacer que esta normativa sea una normativa efectiva, una normativa que en verdad sume, una normativa que en verdad pueda concretarse y aplicarse. En esta presentación quiero más o menos mostrar cuál ha sido la evolución normativa que se ha dado hasta la fecha, es decir, cómo es que hemos trabajado desde el año 92 con el primer reglamento de seguridad e higiene minera. A la vez, en esa época también se contaba con el texto único ordenado, que era la Ley General de Minería. En ese momento contábamos con dos marcos normativos que teníamos que cumplir para poder generar nuestro ejercicio minero. Se vio que esto era más que una ayuda, un impedimento en las actividades generales. De por sí, las operaciones mineras exigen en gran cantidad una relación de actividades normadas, es cierto, pero si no tenemos un instrumento único de apoyo, de seguimiento, complica mucho más las cosas. Es por eso que ya más adelante se genera el Decreto Supremo 046/2001, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en el cual ya se tiene un solo marco normativo en el sector. Es bueno recalcar que el sector minero, a nivel de lo que es el tema de seguridad y salud ocupacional, es uno de los pioneros en el país respecto al marco normativo. Tanto así que estas normas, a diferencia de la 42F del sector industrial, que sí daba algunas directrices referidas a seguridad, es el sector minero el que detalla en mejor cantidad, en mejor calidad este marco normativo. Este 046 ya va recogiendo experiencias del sector, ya va recogiendo experiencias del mundo, de las empresas transnacionales mineras que vienen a trabajar a Perú y que traen sus experiencias de buenas prácticas. Este 046 ya comienza a engranar sistemas de gestión referidas y nos permite a nosotros colaborar en unas adecuadas actividades mineras, ¿no? Luego de eso, aproximadamente 10 años, aparece el Decreto Supremo 055 del 2010, Reglamento de Seguridad y Salud Minera. Este reglamento también fue muy importante en su momento. Muy importante, ¿por qué? Porque es un reglamento en el cual pudo hacer coincidir la participación de los distintos actores a los cuales involucra los reglamentos de seguridad y salud ocupacional y minería. El 023, el 046 también tuvieron esa práctica, esa dinámica. Una dinámica en la cual nos juntamos con el Estado, el sector, profesionales independientes, empresas especializadas, las mejores prácticas que puedan aplicarse en el cuidado del personal que trabaja en la unidad minera. Entonces, esa es la dinámica que siempre se ha tenido, es una dinámica que siempre se ha rescatado y que nos ha permitido
lograr esta data de accidentes mortales. El cuadro que está en la parte superior justo muestra eso, muestra cómo es que ha ido disminuyendo la cantidad de accidentes mortales en el país, cómo es que en los últimos años hay tendencia a la baja, cómo es que a nivel profesional y a nivel del sector y a nivel de este marco normativo se ha sumado los esfuerzos en busca de esto, de evitar el daño en los trabajadores, tanto en su salud o algún tipo de accidente. Entonces, sí hay una posibilidad de mejora, sí hay una oportunidad de aportar de los distintos sectores y sí hay algunos resultados. Estos datos, quiero yo mostrar, implican ese tipo de resultados, esos resultados en los cuales esperamos llegar al cero, es el objetivo, esperamos disminuir todo tipo de accidente mortal, pero es con el apoyo de todos estos actores, ¿no? Ya con menor cantidad de tiempo en ejecución el Decreto Supremo 055, aparece el Decreto Supremo 024-2016, Reglamento de Seguridad y Salud Minera. Un Decreto Supremo 024 que también ya tuvo una particularidad de ejecución, es decir, fue un reglamento en el cual ya no se pudo contar con la participación de todos los anteriores actores que participaron en esto. Algunos datos, por ejemplo, yo recuerdo del 055, estaba invitado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, estaba invitado también una empresa consultora, me acuerdo que también trabajaron en función en representación del Ministerio, gente del Ministerio, estaba la Universidad Nacional de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros del Perú, es decir, distintos actores. Y conforme se iban avanzando reglamento por reglamento, cuando llegaban a puntos de discordancia, a puntos en los cuales no se podía avanzar, se invitaban a especialistas en geomecánica, especialistas en distintos aspectos, en cuestiones de equipos de protección personal, de estallido de roca, es decir, se invitaba a especialistas que puedan aportar, que puedan sumar o que puedan ayudarnos a dar la mejor directriz. Ese fue un muy buen escenario, eran distintas reuniones que se tenían, se sacaban resúmenes y era el Ministerio la que recogía todo esto e iba sacando esta publicación. Esa práctica ya no se ha podido continuar, el Decreto Supremo 024 ya no pudo mantener ese tipo de práctica y bueno, estuvimos ahí en el sector con un Decreto Supremo, con un reglamento que generó muchas complicaciones, hubieron muchas reuniones a la publicación de esta, tanto así que se tuvo que sacar en un periodo de casi 8 meses una modificación a este Decreto Supremo 024. Es decir, al no tener esta participación en forma conjunta de todos estos actores del sector, se generó esta dificultad. Una dificultad en la cual no se tenía la posibilidad de concretar estos nuevos marcos normativos, estos nuevos límites máximos permisibles, no se podía concretar la cantidad de monitoreos que se pedían, operativamente hablando era muy difícil poder hacerlo y cuando se pedía el sustento técnico del por qué se habían elevado estos números, el por qué se había tomado este tipo de disposiciones, por qué se había incrementado la cantidad de inspecciones en algunos casos, no teníamos la respuesta adecuada. Fue así que se pudo hacer una modificación y apareció el Decreto Supremo 023-2017, ¿no? Que modificó algunos artículos del Decreto Supremo 024. Ese es nuestro reglamento con la modificatoria del 023-2017. Entonces, es a partir de eso, nuevamente, los que estamos en la mina, reformular nuestros documentos, habilitar nuestro sistema de gestión, adecuar los nuevos procedimientos, hacer las correcciones en campo. Ese es el trabajo que implica este tipo de cambios, pero siempre lo hemos generado en función de la mejora y el cuidado de los trabajadores. Apareció el 023, se hizo la modificatoria y en función a eso hemos trabajado. Con alguna que otra observación sí, porque todavía creemos que todos pueden tener la oportunidad de mejora, pero que a la vez nos iba a permitir afrontar, por ejemplo, la pandemia que nos golpeó durante esos últimos años. Con algunas directrices generales nos permitió poder hacer eso. En estos momentos, desde el mes de mayo de este año, ya ha aparecido un proyecto de modificación de reglamento. Y bueno, este proyecto es la base de la invitación a la cual estamos nosotros llamados el día de hoy.
este proyecto de modificación también se genera en un escenario en el cual ya no hemos tenido la posibilidad de participar en esta revisión de datos. Se presenta ahorita, ustedes pueden ingresar, es la resolución ministerial 165, pueden ingresar a esa página web, pueden revisarlo, pueden bajarlo. Está en este momento está en etapa de consulta, pueden ustedes participar como profesionales independientes, como empresa, en el mismo. El sector está participando, la Sociedad Nacional, el Colegio de Ingenieros ya está participando en esto, pero lo que queremos es que sea de mayor difusión. Nosotros esperamos, a la vez que hemos encontrado que hay muchas incongruencias en la aplicabilidad de este documento, en una gran cantidad de artículos, que es la que vamos a presentar, que esperamos que se pueda tener ese tipo de revisión, de corrección, de mejora, de adecuación, de poder hacer en verdad concreto este nuevo articulado que se está presentando. Entonces, en general, esa es esta evolución normativa, es a lo que ahorita nos estamos enfrentando, la relación que se tiene. Bueno, eso sin agregar todo el tema o marco normativo que también viene del suprarrector del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ustedes pueden ver la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, una modificación de la ley que salió en 2021, es decir, para los que estamos en la mina, en el sistema de gestión, encargados de todo esto, sabemos pues que tenemos que estar en la atención de tener que implementar estos cambios, ya que la fiscalización llega y aplica la revisión de las mismas, pero estos tienen son procesos que deben tener su gestión de cambio, y eso no se hace de la noche a la mañana, y eso es lo que estamos ahí acomodándose en un reglamento, y nos están llegando otras adecuaciones que por ahí nos distraen los esfuerzos de atención al seguimiento de nuestro sistema de gestión y al cuidado del personal. Es la atención que queremos dar en forma general para la presentación del día de hoy. Esta es la estructura del proyecto de modificación, ¿no? La resolución ministerial 165-2022 del Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Minería, del 4 de mayo del 2022. Es una modificación al Decreto Supremo 024, es decir, esta tiene una cantidad de modificaciones de artículos y tiene incorporación de artículos, capítulos y anexos, ¿no? Ahí tiene 30 artículos modificados desde el artículo 2, bueno, en forma no consecutiva, hasta un artículo 400, generación de artículo 18A, capítulo 12, gestión de depósito de relaves con sus artículos y anexos articulados, ¿no? Anexo 39, 39A, 39B, C, anexo 40, 41, 42, ¿no? Es decir, este es un proyecto, una modificación al Decreto Supremo 024, es decir, si nosotros revisamos este slide, esta diapositiva, vamos a tener un 024 que a la vez va a tener una modificación del 023 y que a la vez va a tener una nueva modificación que pueda salir a partir de este proyecto, ¿no? Es decir, en vez de reformular un nuevo reglamento, ¿no? Un nuevo reglamento que debería ser de repente integrado desde su inicio a fin con los cambios, con la evolución, con la nueva tecnología que se tendría. Entonces, en vez de hacer eso, se está de alguna manera parchando, ¿no? Parchando una vez, una segunda vez, y de repente por ahí es que muchos de los artículos que hemos encontrado tienen ese tipo de figura, una figura en la cual parece que se estuvieran tapando algunos huequitos que al último pues pierden efectividad en la gestión que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces tendríamos un 024 con dos parches por ahí para poder trabajar en toda la gestión que se tenga, ¿no? Ya se imaginan la carátula de ese reglamento, ¿no? Decreto Supremo con modificación tanto y modificación de tanto, y con todo lo que se vamos a tener, ¿no? Este es el cuerpo en general del contenido de esta modificatoria, ¿no? Yo voy a pasar a ver algunos artículos, aquí la mesa de panelistas me va a ir acompañando con algunos más que son de interés y que por ahí son los que más han saltado en la revisión que se tiene, ¿no? Nuevamente, esto va a estar colgado, ustedes pueden participar y verlo, y bueno, también hacernos llegar hacer llegar aquí a la mesa cualquier tipo de consulta adicional, ¿no?
Respecto al artículo 2, hay un detalle, una adición al inciso B de actividades conexas a la actividad minera, ¿no?, en la cual se está ya considerando el tema del transporte de personal y otro tipo de prestaciones de servicio, ¿no? Bueno, el tema de transporte personal, ustedes saben que el último año, pues, el año pasado el sector tuvo problemas con este tipo de eventos de transporte de personal, que incluso incrementó la valla de cantidad de accidentes mortales en el sector. Pero en la conciencia, digamos, o en la intervención de este cambio, nos preocupa un poco qué tanto esto va a poder coincidir, se va a poder conversar, va a poder conciliar ya con las directrices a nivel de seguridad vial, a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el tema de transporte de personas, transporte de personal, tiene ya directrices generales que vamos a tener que estar ahí observados en función de con qué nos quedamos para poder resolver esto, ¿no? Esta parte que está referida a otro tipo de prestaciones de servicio, y vamos a encontrar más adelante en otros artículos expresiones también de este tipo, creemos nosotros que para un reglamento, para una adecuación de artículos, genera mucha ambigüedad, una ambigüedad que al último nos complica al momento de una fiscalización en la cual tenemos puntos de vista por parte del auditor, puntos de vista por parte del fiscalizador, puntos de vista que de repente no nos permite resolver en verdad los problemas en concreto que se puedan tener, ¿no? Entonces sería muy importante que por acá se pueda corregir esta parte, estos términos de otro tipo de prestaciones de servicio, ya que por ahí generaría mucha irregularidad al momento de la fiscalización. El artículo 33 también fue un artículo modificado, está referido a toda actividad minera, se deberá contar con estudios y respectivas autorizaciones sobre geología, geomecánica, geotécnica, hidrogeología, ¿no? y todo el texto referido, ¿no? Aquí las modificaciones que se están proponiendo es que para el inicio y ejecución de toda actividad minera, ¿no?, se deberá contar con estos determinados estudios. Y se ha agregado actividades de sismicidad inducida para minas o labores con indicativos de eventos sísmicos, entre otros, según corresponda, ¿no? Entonces, aquí sí se generan algunas dificultades. Bueno, algunas dificultades que más adelante vamos a estar viendo con algunos de los panelistas acá, pero este tipo de pruebas de sismicidad inducida o revisiones de las mismas sobre la geología que tiene el país, sobre la data que se tiene histórica, sobre lugares o posibles lugares sísmicos, es decir, genera una relación de actividades que no han sido contempladas, o sea, obligarle a que todas las actividades tengan tipos de pruebas en la cual un registro te detecta de que no hay tipo de movimiento sísmico en esa zona, o son tan mínimos que no alteraría los controles ya generados, es lo que alertamos, ¿no? Entonces, por aquí sí habría que ir revisando este artículo 33 en ese componente. Este mismo artículo 33 ya tiene para los estudios geomecánicos, ¿no? Habla de aspectos indicados en los anexos 39A, basados en ensayos de laboratorio y mecánica de rocas, ¿no? Previa a la ejecución de toda labor minera subterránea se deberá contar con una evaluación geomecánica local, la misma que debe comprender los aspectos indicados en el 39B, que lo vamos a ver más adelante, actualizada para todos los casos que se ameriten, ¿no? Entonces, aquí, si bien es cierto, está el anexo 39A con un detalle de acciones referidas, ya se tenía todos estos índices o acápites de cumplimiento en el control de la gente. Yo recuerdo bastante las reuniones, pues, de reparto de guardia a las 5 de la mañana antes del desayuno, ¿no?, en que los amigos de geomecánica nos decían cómo avanzar o cómo se encontraban las labores a avanzar. Entonces, y era a partir de todo un seguimiento y estudio que se estaba teniendo, y el anexo 39A, de repente, a lo que vamos a poder ver más adelante, no permite manejar un estudio específico, o sea, concreta a un tipo de estudio que por ahí podría complicarnos un poco para al otro tipo de realidades que se tiene, ¿no? Esto basado en laboratorios de mecánica de rocas es algo que también ya se tiene desde la elaboración inicial de los planeamientos inclusive de mina. Entonces, aquí también alertamos un poco esta observación, este tipo de cambios, ¿no?
El artículo 63 respecto a las funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, el tema del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, como ustedes saben, es un tema que ya ha sido modificado en distintas ocasiones, ¿no? No solamente, bueno, acá ahora en el sector minero en función a sus actividades, sino también a nivel del Ministerio de Trabajo respecto a la participación de personal del sindicato, veedores y todo eso. Es decir, si bien es cierto el comité es un órgano muy importante con participación del personal y toda su característica bipartita que tiene, en este momento el artículo 63 bajo esta modificatoria está pidiendo en el inciso F realizar inspecciones internas mensuales de todas las instalaciones, anotando en el libro de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación, ¿no? Es decir, estamos generando una periodicidad de inspecciones internas de todas las instalaciones que estaría pues incrementando las actividades del personal que forma el comité. Ustedes saben que el comité en su naturaleza bipartita, con personales del empleado, del empleador, que tiene a funcionarios de los más altos rangos y labores conformando este comité, que están muy interesados en todo el tipo de actividades que se tiene. Poder tener una actividad de inspección mensual nos parece que no es tan viable. No es tan viable, ¿por qué? Porque las propias condiciones del sector, todo lo que está referido a las instalaciones, algunos no ameritan este tipo de revisión mensual. Es decir, hay cronogramas específicos que se han obtenido a partir del IPER, ¿no? De línea base, en el cual se va determinando en función de los controles los tipos de inspecciones que se van a tener, pero bajo una relación mensual de todas las instalaciones habría ese tipo de discordancia que no tendría esa necesidad, ¿no? Además a esto, recordemos que es una muy buena práctica para el sector, incluso contar con inspecciones o auditorías internas contratadas por empresas, ¿no? Se contratan empresas, especialistas, algunos hacen auditorías o inspecciones cruzadas de un lugar a otro, buscando pues tener la posibilidad en esta supervisión encontrar o observar algún tipo de evento, agente o situación que pueda poner en peligro la vida de la gente o la salud. Entonces, ya con este tipo de periodicidad que se está teniendo, bueno, deberíamos pues reformular esa buena práctica que se tiene, ¿no? Entonces acá también mostramos esta modificación que se está teniendo, ¿no? Este artículo 380 no está dentro de la modificatoria, se encuentra ya en el 024, 023, ya, pero queríamos anotarlo en el sentido también que muestra un poco el problema de la parte técnica, ¿no? De cómo aplicar este tipo de modificación, ¿no? Todas las edificaciones, instalaciones permanentes, temporales, serán construcción segura y firme para evitar el riesgo de desplome, ¿no? Deberán cumplir las exigencias que determinen los reglamentos de construcciones o las normas técnicas respectivas de acuerdo al estudio aprobado por la autoridad competente, ¿no? Deberán tomarse en cuenta, y acá vemos pues el tema de la altura de las barandas a 1,20 m, ¿no? Una altura de baranda de 1,20 m que incluso rebasa lo que indica el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Del 2019, y que también supera lo que dicen otras normas internacionales respecto a la altura de las barandas. Entonces, ahí también nos hemos encontrado un poco entrampados del por qué es esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos barandas en pasadizos, en zonas de tránsito o movimiento de personal, que están referidas a evitar una especie de volcadura de un lugar a otro, ¿no? Una volcadura para 1,20 m, considerando el centro de gravedad de las personas, que para poder generarse esta volcadura, pues el centro de gravedad de la persona debería estar sobre la altura de la baranda, ¿no? Para generar la mayor probabilidad de volcadura. Estamos hablando pues de gente que debería medir 2 metros, 2,40 m, ¿no? Algo que escapa incluso a la antropometría del personal en el Perú, ¿no? En forma general. Entonces, es esto también el tema que nos
nos alerta, ¿no?, de cómo si bien es cierto puede existir un espíritu, una expectativa de generar los mejores estándares o las mejores condiciones, escapa el tema técnico, ¿no? Escapa el tema técnico y rebasa el tema de condiciones generales, ¿no? Como esto incluso ya te pone en la complicación, ¿no? Las aberturas mayores de 20 centímetros en los pisos serán cubiertas por parrillas, pero tú ya elevas a 1,20 m, es decir, la distancia entre una baranda y la otra línea, vas a tener que colocar una tercera más. Entonces ahí, cuando no especificamos adecuadamente o no sustentamos bien este tipo de cambios, bueno, se van a tener este tipo de incoherencias, ¿no? Es algo que también ahí hemos querido conversar. Y acá tenemos el artículo 400, un artículo 400 que si bien es cierto, es un artículo muy complejo. Bueno, está acá la ingeniera Liliana, que nos va a acompañar de Cerro Verde con algunos detalles más al respecto, pero que también da valores o algunos cambios que un poco son demasiado alarmantes a las condiciones actuales que se tienen respecto a lo que son las presas de relave y todo ello, ¿no? Y acá el artículo 400 inicia con los residuos generados y o producidos en la unidad minera como ganga, desmonte, relaves, lixiviados, aguas ácidas, escorias, entre otros, así como las pilas de lixiviación, ¿no? Serán encapsulados o dispuestos en lugares diseñados para tal efecto, ¿no? Acá se ha incorporado el término de las pilas de lixiviación, ¿no? Es decir, está indicando acá que se está teniendo el residuo que es una pila de lixiviación, cuando esto no, pues esto es parte del proceso, ¿no? Es a donde se hace el procesamiento del mineral, ¿no? Y que genera lixiviados y aguas ácidas, que esos sí son los residuos, pero no son residuos estas pilas de lixiviación, ¿no? Entonces acá creo que ha habido unos malentendidos de conceptos que habría que ver, pero que también nos llamó mucho la atención, ¿no? Para tal efecto, hasta que culmine la ejecución del cierre de depósito de relaves, pilas de lixiviación y depósitos de desmonte, el titular de actividad minera deberá elaborarse cada 2 años una relación de actividades, ¿no? En esta relación de actividades referidas a estos anexos 39, 40, 41, hablan de los factores de seguridad, ¿no? Factores de seguridad que todos nosotros conocemos, pero que acá están generando unos cambios en valores que por lo que me comentaban hace unos minutos, son incluso muy improcedentes de obtener, ¿no? Dice que los factores de seguridad obtenidos del análisis de estabilidad física no deberán ser menores de 1.5 en análisis estático, 1,0 en pseudoestático y 1.2 en postsismo, ¿no? Bueno, más adelante el panel va a detallar mucho mejor esto, pero lo que deseo yo resumir en esta parte es que nosotros ya hemos trabajado esta parte, este tipo de condicionamientos respecto a los taludes, a las presas de relaves y todo, a partir de la guía ambiental para la estabilidad de taludes de depósito de desechos sólidos de mina, que si bien es cierto es del año 1997, que si bien es cierto tiene tiempo de generar sus directrices, es la base con lo que se ha construido, y a eso se ha sumado pues ahora las nuevas técnicas que existen y las nuevas definiciones. Pero es muy importante acá reconocer o revisar que cuando estamos hablando de algo que es tan complejo, que involucra gran cantidad de variables y componentes, ¿no? Es necesario que exista herramientas como esta, ¿no? Suponemos o proponemos nosotros que sería mucho más conveniente actualizar esta guía ambiental, más que ingresar al reglamento algunos tipos de cambio que en su generalidad pues no tienen un sustento técnico de valores, ¿no? Que incluso genera un tipo de incongruencia a la hora de poder generarse. Entonces, pediríamos por ahí que pueda ser esta guía la actualizada, una guía que tiene pues un contenido muy extenso por la propia especificidad que tiene y por la propia rigurosidad técnica que debe tener. Es decir,
Es un tema delicado, lo sabemos, es un tema importante, lo sabemos, y en función de esa criticidad, de esa importancia, es que debe tenerse este tipo de herramientas y documentos para poder manejarlo. No ingresar solamente algunos cambios, algunos artículos del reglamento. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante y bueno, queremos ahí considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, un breve resumen de los anexos, ¿no? El anexo 39A, estructura del estudio geomecánico global, anexo 39B, estructura de la evaluación geomecánica local, 39C, el estudio hidrogeológico, 39D, estructura del estudio de sismicidad inducida, el anexo 39, el contenido mínimo de estudio de estabilidad física de un depósito de relaves, anexo 40, contenido mínimo del estudio de estabilidad física de un depósito de desmonte, anexo 41, contenido mínimo del estudio de estabilidad física de una pila de lixiviación PAD, anexo 42, monitoreo geotécnico de los depósitos de relave. Es decir, en vez de generar una actualización mucho más trabajada y técnica de la guía, al parecer solamente se ha generado adecuaciones y adición de anexos en este tema. Esto, como les repito, es delicado, sabemos que es importante, pero estamos muy gustosos de participar en esta mejora en función de un documento que sí tenga esa rigurosidad actual bajo la nueva tecnología que estamos seguros también debe tener nuevos enfoques y nuevos alcances, ¿no? Y bueno, pues por último, no es una diapositiva para meternos temor o presión, ¿no? Bueno, siempre hemos trabajado para ayer algunas cosas, estamos acostumbrados a eso, pero acá en la modificatoria nos indican que se otorga un plazo de 120 días calendario contados desde la fecha de publicación del presente documento, decreto supremo, para que los titulares de la actividad minera se adecúen y cumplan con las nuevas obligaciones aprobadas. Es decir, estamos hablando de una cantidad de días a los cambios que están pidiendo o presentando, cambios que sabemos nosotros que en el sector, que en las minas, se tiene todo un sistema de gestión de cambios que debe tener autorizaciones, tiene que tener aprobaciones de nuevos recursos, debe tener una articulación entre otras áreas, cómo estos componentes también tienen que interactuar con otros, y estamos totalmente convencidos que la mayoría de artículos que están acá no van a poder ser implementados operativamente en 120 días. Entonces también es una observación que estamos presentando, que esperamos pueda ser escuchada y oída y que esperamos todo el aporte de ustedes para generar una mayor oportunidad de mejora. Muchas gracias. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Huaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Huaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Huaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay.
Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Rama Magisterial invita a todos los maestros y maestras del Perú a participar de la 30ª edición del premio Horacio Ceballos Gámez 2022. Reconocimiento a las mentes innovadoras de nuestros docentes. Ya son miles de maestros que han logrado distinguirse durante estas 3 décadas de vigencia. Pueden inscribirse docentes y personal directivo del sector estatal, nombrados, contratados, cesantes y jubilados. Las bases están disponibles en www.derrama.org.pe y en nuestra app Derrama Magisterial. Áreas de participación. Innovación pedagógica en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación pedagógica en institutos y escuelas de educación superior en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación tecnológica en el aprendizaje escolar. Los premios por categoría son: primeros lugares, 12.000 soles y trofeo Horacio. Segundos lugares, 6.000 soles. Terceros lugares, 3.500 soles. El plazo para la entrega del trabajo vence el 20 de enero del 2023. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Gracias, Fiori. Yo quisiera aprovechar ahora para poder dirigir algunas preguntas. Contamos con un panel que tiene experiencia tanto en la parte geotécnica como en la parte propiamente de gestión de seguridad. Y creo que el mensaje que tú nos has transmitido, Fiori, de poder concentrar los esfuerzos en la gestión de los accidentes y la prevención y obviamente la reducción que va a reflejarse finalmente en las estadísticas, ese debe ser el espíritu. Y como indicabas al inicio, los reglamentos que han venido siendo desarrollados previamente en conjunto entre el sector minero, la parte normativa y la parte que hace las auditorías, ha tenido éxito en poder reducir. Y si bien los números de por sí ya muestran una tendencia a la reducción, creo que es importante también mencionar de que no solamente son los números, ¿no?, sino de que los números están basados en una producción mucho mayor. Hay muchas más horas hombre y pese a ello la cantidad de accidentes se ha reducido. Y lo segundo es que también los accidentes que forman parte de esta nueva base incluyen nuevos conceptos que antes no eran reportados dentro de la estadística, como comentabas tú, el tema de transporte. Entonces, estos accidentes que vemos en reducción no solamente incorporan nuevas categorías que antes no figuraban en las estadísticas, sino que están diluidos sobre una mayor cantidad de horas hombre o de toneladas o de producción. Así que el sector minero ha tenido una aceleración en mejorar estos índices mucho más dramática de lo que hemos visto. Entonces, yo quisiera empezar tal vez contigo, Tomás, con unas preguntas del aspecto más de gestión, de seguridad, y en línea con lo que comentábamos de siempre ser proactivos y poder recibir las mejoras y los desafíos para mejorar la seguridad. Estos aspectos que comentan de transporte de personal, los aspectos vinculados a la inspección del comité, todo el comité de seguridad, que es un comité paritario, pero no experto. Por ejemplo, que un comité vaya a hacer una inspección de un circuito de cianuración. ¿Qué evidencias puede recoger un comité general con un comité de expertos? Y el tema de las barandas. ¿Cuántos accidentes hemos tenido por barandas de 1 metro que debieron ser de 1,20 m y con eso haber prevenido algún evento? No sé, tú tal vez nos puedes adelantar un comentario, Tomás. Conforme, Juan Carlos, muchas gracias por el pase. Definitivamente, el objetivo de todo sistema de gestión de seguridad es identificar los temas críticos para poder aplicar los recursos con que cuentan las empresas mineras en prevenir accidentes en los temas críticos. Hay aspectos que consideramos que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de gestión, lo único que van a hacer es diluir los esfuerzos.
como bien mencionaste, Juan Carlos, y también Fiori, ¿no? El hecho de que tengamos un comité de seguridad inspeccionando todas las áreas, cuando se dice en todas las áreas significa que no aplicas un criterio de criticidad. Todas las áreas significa que el comité va a estar inspeccionando desde la cancha de fulbito, desde el comedor hasta el pique, desde la sala de recreación hasta la zona del PAT o la zona del Tajo. Consideramos que en verdad lo que va a suceder es diluir. Vamos a tener al gerente de la mina, vamos a tener al gerente de seguridad, vamos a tener al médico, porque el médico ocupacional es parte del comité, durante 30 días, inspeccionando todos los lugares de la unidad minera, cuando en verdad lo que se debe hacer es, dentro de la planificación de todo comité de seguridad, tener un cronograma de lo que es más crítico. Eso aporta mayor valor que salir a hacer inspecciones a todas las zonas. En el tema de las barandas, a veces es un buen ejemplo de lo que a veces decimos en seguridad. A veces más es menos en seguridad. ¿Qué es mejor? Una baranda de 1 metro, de 1,10 m o de 90 centímetros, que tenga en cuenta la antropometría del trabajador minero peruano. ¿Es eso mejor? ¿O lo mejor es poner una baranda de 1,20 m o quizás de 1,50 m? ¿Qué tanto puede aportar una baranda de 1,20 m, una baranda de 1,50 m en una actividad en minería peruana en donde la altura promedio de nuestros trabajadores está entre 1,55 m y 1,60 m? Si en Estados Unidos, porque fue otra de las referencias que buscamos, la altura de las barandas para los trabajadores en Estados Unidos es de 1 metro, es de 1 metro. Entonces, consideramos que el sobrenormar, el colocar factores de seguridad sin una base técnica adecuada, lo único que hace es diluir esfuerzos, ¿no? Diluir esfuerzos y hacer que nos enfoquemos en temas que no aportan a la seguridad. Como Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía hemos venido coordinando en diferentes oportunidades con el Ministerio de Energía y Minas. Hemos encontrado apertura, hemos tenido ya hasta 3 reuniones con ellos, hemos presentado nuestros aportes, aún no nos han contestado oficialmente de cuáles han sido aceptados o cuáles no. Se va a tener una reunión la próxima semana, una nueva reunión, para poder tener una plataforma en la cual como gremio minero podamos aportar. ¿Aportar en qué? A enriquecer las normas. Nosotros, como Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ustedes, como representantes de las empresas mineras, tenemos el mismo enfoque, que es ayudar, aportar para que las nuevas normas sean de una calidad adecuada, para que las nuevas normas aporten valor a los procesos de seguridad, para que las normas tengan un sentido técnico. ¿Quién mejor que los operadores mineros para saber si una norma es o no es aplicable desde el punto de vista técnico? Somos nosotros los que día a día estamos en las unidades mineras enfrentando los peligros, enfrentando los riesgos y aplicando los controles. ¿Y quién más que nosotros, como empresas responsables, en estar interesadas en mantener y en asegurar la seguridad de nuestra gente? Consideramos que un reglamento, cualquier tipo, en este caso uno de seguridad, debe contar con la participación de todos los actores de la sociedad, y las empresas mineras son un actor importante e indispensable en la dinámica de la creación de nuevas normas. Gracias, Tomás. Y otro aspecto importante que vemos que va a requerir, entiendo, bastante más debate y para poder realmente traer aquellos componentes importantes a nuestro día a día o recoger lo que ya se viene haciendo, es la gestión de los componentes que comentábamos de desmonteras y las reglaveras, incluso se han colocado los pads. Y ahí me gustaría tal vez, Liliana, que nos pueda comentar un poco qué implicancias tiene establecer unos factores de seguridad rígidos, es decir, no solamente rígidos en el sentido de poner un número que no obedecen inmediatamente al riesgo, sino también qué va a pasar con las instalaciones que se han construido ahora ya y que van a seguir recreciendo. Sabemos que una reglavera
es un proyecto de largo plazo o una desmontera entre 5, 10, 20, 30 años, y cuando ya se empieza a construir ya no se puede modificar los parámetros de origen, es decir, no se puede volver a bajar a la fundación y cambiar los requerimientos de la fundación. Entonces el cambio de un reglamento haría tal vez de que esta relavera no pueda seguir operando o no pueda llegar a su máxima altura, y eso obviamente es un problema operativo, ¿no? No realmente estamos tomando ningún riesgo, pero son reglamentos distintos y siempre hay una primacía de que las normas no pueden tener un efecto retroactivo. Entonces, tal vez, Liliana, tú nos puedes comentar un poco la parte de cómo se manejan estos factores de seguridad y cómo es el proceso de control operativo de estas instalaciones. Ante todo, efectivamente, este artículo 400 que mencionaba Fiori en su presentación cae dentro de lo que Tomás explicaba también cuando él dice riesgo crítico, ¿ok? Porque un incidente, un tema que falle en este tipo de depósitos, pues no tiene consecuencias menores, como todos sabemos, ¿no? Entonces, para mí este artículo 400 cae dentro de lo crítico. Y también quiero decir que nuestra preocupación, y hablo, digamos, de la industria minera en el Perú, va orientada no a buscar, digamos, una flexibilidad o una reducción de exigencia en lo que el reglamento explica, sino como también bien lo decía Tomás, buscamos que la reglamentación esté acorde a las metodologías técnicas, esté de acuerdo a la ingeniería que también nosotros llevamos, y que esté alineada a las nuevas metodologías en geotecnia, en ingeniería de relaves, en ingeniería civil y en ingeniería de minas para todos estos depósitos. Y quiero iniciar comentando lo que decía Fiori. Es un poco preocupante que tengamos un artículo que indique factores comunes para estas estructuras que de concepto son diferentes, tanto en operación, en su composición, en su función y en su riesgo. O sea, partiendo de que tienen materiales diferentes, materiales que han pasado por procesos previos muy diferentes, y no quiero explicar todo, pero solamente decir que, por ejemplo, un material aglomerado, un material que ha sido chancado y que forma una pila no puede ser comparable a un material proveniente de voladura, como en el caso de una desmontera de mina, y menos aún de un material de relave que puede ser, por ejemplo, una arena cicloneada. En concepto son diferentes. Y en comportamiento, en su propia estructura como pila, más aún, ¿ok? Eso por un lado. El otro tema es que pueden estar ubicados en diferentes lugares, estamos hablando simplemente de geografía. No es lo mismo tener una presa de relaves en la cabeza de una quebrada con población aguas abajo que tener probablemente una desmontera o una pila de lixiviación dentro de mina confinada, ¿ok? Confinada por digamos, cerros naturales. El otro tema muy diferente también es de que usan diferentes materiales, y coincido totalmente con Fiori cuando hablamos de los pads de lixiviación. Los pads de lixiviación contienen, por ejemplo, por su propia naturaleza, un nivel freático alto de solución, geomembranas para impermeabilizar, geotextiles que son parte de su construcción, y estos significan o hacen una diferencia enorme versus, por ejemplo, las desmonteras o las presas de relaves que no tienen estas interfaces que en geotecnia se llaman y que pueden ser interfaces débiles. Pero nuevamente, el artículo 400, y solamente para no extenderme, une todas estas estructuras en un solo artículo y los trata de la misma manera. Entonces, esa es la primera preocupación, el hecho de que probablemente por un tema de simplificación o de practicidad, probablemente no muy evaluada, no muy analizada, estemos llevando esto a un tema común cuando son totalmente temas diferentes
y que el Perú ya venía trabajando en eso desde los años 90. Como saben, esta guía de desmontes, de depósitos de desecho, y también hay una guía de pilas de lixiviación, ya se habían trabajado, si bien no eran o no son, digamos, no están actualizadas o no son las mejores, pues ya eran una base sobre la cual trabajamos y una base técnica. Entonces estamos resumiendo o estamos llevando esas guías que eran nuestra base de diseño a un artículo que solamente se limita a decirnos factores de seguridad mínimos comunes para esas estructuras. Eso en el caso de primero establecer las diferencias, ¿no? En otro aspecto, y acá sí quiero hablar de los factores de seguridad, es que los factores de seguridad son un tema amplio, muy amplio también, nuevamente, no adecuados para tratarse en un solo artículo de un reglamento de seguridad, pero los factores de seguridad son el grado de confiabilidad que queremos tener respecto a la falla de estas estructuras. Y los factores de seguridad tienen criterios, su determinación obedece a criterios. Entonces, por ejemplo, y quiero hablar del criterio más importante, que es la confiabilidad de la información. Es decir, en palabras simples, es la caracterización del mineral o del material que yo estoy usando. Yo puedo exigir un factor muy alto de seguridad, puedo exigir un 1.5, puedo exigir un 1.8, pero estoy solamente fijándome en el promedio, en el número, en otras palabras, como si yo fuera un alumno y solo me fijara en la nota, pero no me estoy fijando en el proceso. Y cuando en análisis de estabilidad física nosotros cargamos valores a los softwares o a los métodos de análisis, esos valores son los que van a determinar el número final, ¿correcto? Y en esa confiabilidad de datos está la clave para poder saber que mi factor de seguridad está siendo real y realmente me está dando la seguridad. Pero si este artículo o el reglamento no está enfocado en entender cómo una operación minera monitorea estos depósitos de desechos, o cuánta instrumentación o con cuánta frecuencia se hacen investigaciones geotécnicas, monitoreo, entonces estamos perdiendo esa riqueza del dato. El dato que yo ingrese, de ese depende el factor de seguridad. En otras palabras, si la resistencia de mi material, del pad o de mi relave, yo no la estoy estudiando en sitio y la estoy tomando de un dato bibliográfico o probablemente estoy usando el dato de hace algunos años o de diseño y lo estoy cargando al software, probablemente mi factor de seguridad cumpla con el reglamento, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para quedarnos tranquilos porque hay detrás mucho que hacer y que no está reflejando nuestra regulación minera. Entonces, ahí está el punto, es que la reglamentación y que nuestras leyes nos impulsen a una operación responsable, que es investigación constante, monitoreo constante, implementación de instrumentación, de sistemas vía satélite, de todo lo que son ahora las tecnologías para que mi dato sea confiable. Las guías internacionales, por ejemplo, las guías de Arizona en Estados Unidos, o las normativas como CDA y como ICOL para presas de relaves, tienen no un factor de seguridad en estático, tienen varios. Por ejemplo, solo un ejemplo, 1.3, cuando yo tengo información confiable de caracterización geotécnica, y 1.5 cuando no la tengo. Pero nuevamente, nuestra reglamentación no está cubriendo todos estos aspectos que son sumamente importantes y que son realmente los que pueden llevarnos a dormir tranquilos y a decir nuestras estructuras, nuestras pilas son seguras y no van a dañar a nadie, ni a las personas ni al medio ambiente. Pero no podemos simplemente basarnos en valores. Y para terminar, sobre lo que decías, es cierto, la construcción de estos, por ejemplo, de las presas de relaves, es
continua, obedece a un diseño original y el ciclo de vida dura años. Entonces, el valor del diseño original debe ser mantenido, el enfoque del diseño original debe ser mantenido, porque eso es lo que nos va a llevar a que la estructura se comporte conforme a su diseño. En este caso, el hecho de que la nueva normativa cambie valores no debe ser un hecho que tomemos simplemente borrón y cuenta nueva. Tiene que haber una progresión, un seguimiento del diseño desde sus bases. Nuevamente, como punto de conclusión estamos buscando una reglamentación acorde a los estudios actuales, acorde a lo que se estudian en las maestrías de geotecnia, acorde a lo que la academia en este momento y la práctica internacional lo está haciendo. Y creo que el Perú como país minero lo puede hacer. Tenemos excelentes profesionales, excelentes programas de maestría y creo que industria minera, gobierno y academia pueden trabajar juntos en unas guías técnicas que sean la base sobre la cual el reglamento de seguridad trabaje. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Huaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Huaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Huaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Derrama Magisterial invita a todos los maestros y maestras del Perú a participar de la 30ª edición del premio Horacio Ceballos Gámez 2022. Reconocimiento a las mentes innovadoras de nuestros docentes. Ya son miles de maestros que han logrado distinguirse durante estas 3 décadas de vigencia. Pueden inscribirse docentes y personal directivo del sector estatal, nombrados, contratados, cesantes y jubilados. Las bases están disponibles en www.derrama.org.pe y en nuestra app Derrama Magisterial. Áreas de participación. Innovación pedagógica en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación pedagógica en institutos y escuelas de educación superior en el marco del retorno a las clases presenciales. Innovación tecnológica en el aprendizaje escolar. Los premios por categoría son: primeros lugares, 12.000 soles y trofeo Horacio. Segundos lugares, 6.000 soles. Terceros lugares, 3.500 soles. El plazo para la entrega del trabajo vence el 20 de enero del 2023. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Y ahora quisiera aprovechar la experiencia de José Antonio Ardito, que combina tanto la experiencia operativa de campo como también la parte académica, y nos va a poder dar un punto de vista interesante. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, creo que las reglaveras eran de un solo tipo y el reglamento nace con ese reflejo, ¿no? Era una pulpa, se cicloneaba una parte al dique y una parte al vaso. Ahora tenemos reglaveras compactadas, con reglave filtrado compactado, tenemos reglaveras con reglaves pesado que van en contrapendiente, es decir, no se descarga desde el dique, se descarga en la parte posterior. Y tenemos ahora una propuesta, por ejemplo, de considerar un solo criterio para la playa, para el borde libre y la playa, pese a que ya las reglaveras han cambiado, ya no hay playa, hay una reglavera seca. Entonces no hay manera de medir playa, ¿no? Las reglaveras que son con una descarga pesada, como algunas que he visto yo en el centro del Perú, vienen de descarga de la parte posterior y tienen la inclinación final, el punto más bajo pegado al dique, pero no tienen una playa, en el estricto de como eran en el pasado. Entonces, tal vez, José Antonio, tú nos puedes comentar un poco cómo ha ido evolucionando y en qué dirección caminan, como contaba Liliana, estos reglamentos que vienen a recoger las mejores prácticas de la industria en diseño y operación de estructuras como diques y reglavera. ¿Cómo han ido evolucionando? ¿En qué dirección van? ¿Cómo se recogen la dificultad o cómo se refleja la dificultad de recolectar información geotécnica de toda una estructura gigante de varios kilómetros en un solo número? ¿Cómo se recoge el efecto sísmico? ¿Cómo se recoge el efecto de lluvias? ¿En qué dirección va? ¿Cómo los factores de seguridad reflejan esta complejidad? No en un número, sino en una tabla que va dando criterios de acuerdo a cada escenario. Muy bien, muchas gracias. Básicamente, como ha mencionado Liliana, es muy importante el tema de la confiabilidad, ¿no? El tema de la aplicación correcta de todos los monitoreos con la tecnología actualmente que se puede llegar a usar en las minas para llegar a tener la mayor certeza, ¿no?, de que la probabilidad de falla no ocurra. Eso es principalmente, bueno, y eso es lo que siempre se ha venido trabajando, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como mencionó la primera exposición de Fiori, la ambigüedad de algunas normas que se están presentando, porque no es muy claro cómo se debe interpretar. Y es posible que una empresa minera se interprete de una manera, un auditor de otra, y eso ocurre, ¿no?, y podría volver a ocurrir en el Perú. Y no puede ser posible, ¿no?, que no sea tan claro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema que se mencionó, el tema de sismicidad, ¿no? Se mencionó de sismicidad inducida y si hay indicios sísmicos. Lo que está ahí refiriéndose, personalmente yo lo interpreto como sismicidad inducida para minería subterránea, estallido de roca. Pero eso lo está aplicando en el artículo 400, en que le pide el anexo 36 o 39D, que le pide un estudio de sismicidad inducida. Entonces no está muy claro, ¿no?, si estamos hablando de un concepto subterráneo y aplicándolo a una reglavera. Evidentemente lo que tenemos que hacer es un estudio sismológico, un estudio sísmico, que es otra cosa. Entonces, si uno no conoce mucho, uno puede decir ya, sismicidad inducida, pero se está yendo por otro camino, entonces ¿cómo se interpreta? Eso un poco a mí me preocupa. Y bueno, yo lo mencioné en las observaciones que hubo en algún momento, ¿no?, y veo que ahí lo han tomado. Y sería bueno aclarar, como también se ha mencionado, todos debemos trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos el Colegio de Ingenieros, el Instituto, las empresas mineras, la sociedad de minería, el Estado, las comunidades en general, todos podemos aportar para tener un reglamento de seguridad correcto. Bueno, y también se mencionan las guías con mucho más detalle para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, esto del borde libre que se ha mencionado, hay presas que no tienen la playa cerca al talud, ¿no? Bueno, en algunos casos son enrocados, ¿no? En otros casos sí está de relave, en otros casos son presas antiguas, ¿no?, que usaban unos métodos un poco más inseguros, entre comillas, que ya están prohibidos en el país, ¿no? Entonces no está muy claro y sería bueno en algún momento conversar, en general con la autoridad, en general con los gremios que he mencionado, para aclarar estos temas, ¿no? Y a qué se refiere, porque si no vamos a estar todos vamos a estar en las empresas mineras, ¿no?, pidiendo la auditoría y tratando de interpretar qué cosa es lo que me pide. No está muy claro.
Y ahí entramos a la parte legal, que no quiere decir que el trabajo sea una pérdida de tiempo, pero es así, ¿no? Es un poco meterse a otro lado, ¿no? Cuando deberíamos tener claro y cumplir la normativa y todos están de acuerdo que vamos a proteger la integridad de las operaciones en general, de los trabajadores y de los equipos, etcétera, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, José Antonio. Y bueno, estamos recibiendo algunas consultas acá del público, tanto por el Zoom como por acá en la sala. Y tal vez, Fiori, una pregunta que se repite bastante es si este reglamento es aplicable para los pequeños mineros y para los que tienen reinfo o solamente para los formales, ¿no? Bueno, es una pregunta ahí que nos llamó también a nosotros la atención porque aparece en unos artículos el tema ya de pequeña minería, incluso aluviales, si no me equivoco, en algunos alcances. Entonces, y ahí fue también una de las consultas que se están presentando, ya que este reglamento abarcaba hasta la mediana minería y estas directrices generales para esta pequeña minería o minería artesanal van a ser imposibles de poder aplicar, ¿no? O sea, no se va a poder tener esta aplicación directa. Gracias, Fiori. Bueno, y lo que vemos lamentablemente en el Perú es que avanza la minería informal y como una respuesta creo que a este tipo de normas de difícil cumplimiento, tratar de formalizar a alguien y decirle que cumpla este reglamento simplemente es una invitación que va, creo yo, a ser muy difícil de atraer a alguien, ¿no? ¿Cuál es el incentivo realmente de venir a cumplir estas normas si no simplemente exponerse a sanciones o a paralizaciones y probablemente sea más cómodo seguir trabajando en un ambiente informal en el cual nadie gana, ¿no? Debería ser un espacio más que invite, no que limite. Y más bien, en línea también con las preguntas que nos hacen Tomás, nos comentan bastante sobre los temas de la sismicidad inducida, que es esta evaluación de cuántos, entre comillas, sismos que se pueden generar interior mina, como dice Antonio, en subterráneo, están vinculados a la operación. Tenemos escenarios en los cuales hay fallas en movimiento, los Andes se siguen moviendo, no han dejado de moverse en 60 millones de años, van a seguir moviéndose por muchos años más y van a seguir generando sismos como los conocemos, ¿no? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de un operador, de un evaluador, que te hagas un análisis de riesgo sísmico en caso sea necesario? Es decir, ¿qué cosa es necesario? ¿Quién mide la necesidad? ¿Quién evalúa si al llegar a una mina tienes que tener tu informe de sismicidad inducida o si no hay una sanción para el representante, para la compañía o una paralización de un sector? ¿Cómo se podría recoger algo en cuanto a si han habido eventos, si ha habido un riesgo, si ha habido una evidencia y ahí en base a eso hacerlo o dejarlo a criterio de una persona que pueda visitar la unidad y querer establecer una misma legislación para todos y que una mina que está a 50 metros de profundidad tenga los mismos demandas de información que una mina que está a 1000 metros de profundidad? Efectivamente, Juan Carlos, como has mencionado tú, los demás panelistas, hay una falta de claridad en muchos de los artículos de esta propuesta de nuevo reglamento. El dejar abierta a una interpretación libre va a crear problemas. Definitivamente, el decir cuando se necesite, es una frase muy abierta que va a causar que cuando nos visite un fiscalizador, dependiendo si es el fiscalizador A, B y C, aplique criterios, obviamente con muy buena voluntad, pero que no están homologados. Lo mejor es tener guías técnicas en donde se analicen de acuerdo a las características, ¿no? También consideramos que el incluir el término sismología inducida, pero dejándolo con esa frase ambigua, cuando se necesite o cuando se requiera, va a abrir una puerta a la interpretación subjetiva. Definitivamente no es lo mismo tener una mina con 50 metros de profundidad que una con 200 o con 300. No es lo mismo hacer minería en Sudáfrica, en donde posiblemente el tema de sísmico sea crítico. Bueno, los que han conocido la realidad sudafricana saben que las minas tienen lo que tenemos en altitud, ellos lo tienen en profundidad, 4 kilómetros. Ahí sí es crítico. Pareciera que hemos querido jalar conceptos aplicables a otras realidades, que son muy respetables,
quizás en esos países, pero que a nosotros en verdad no le vemos mucha lógica de que añada valor, ¿no? Nuevamente, no podemos legislar en base a supuestos, sino en base a nuestra propia realidad. Justo conversando hace unos minutos decíamos, ¿cuántos accidentes han sucedido en los últimos 50 años en minería por personas que se han pasado por encima de una baranda? ¿Vale la pena, en verdad, que la minería peruana sea la única en el mundo que tiene barandas de 1,20 m? Hay una justificación de parte de lo que son los índices que nos indiquen una alta accidentabilidad en el tema de barandas. ¿Vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, gestión en ver algo que no tiene mucho impacto? Quizás hay otros temas donde podemos poner esa cuota de esfuerzo y creemos que el tema de sísmica podría enfocarse de una manera mucho más objetiva, mucho más práctica, ¿no? Sería muy interesante que los funcionarios, los técnicos que han propuesto eso expliquen cuál es la génesis, entender de dónde nace la necesidad de cambiar las normas. No puede ser por simplemente el deseo de plasmar legislaciones de otras realidades, ¿no? Quizás lo que les funciona en Sudáfrica no nos funcione a nosotros y viceversa también. Entonces, creemos que ahí debe haber un análisis mucho más fino, ¿no? Para ver si de verdad este tema de sísmica va a aportar o no va a aportar valor. Va a ser un proceso más que nos genere burocracia o documentación, que al final un papel nunca ha salvado una vida. Un papel nunca ha salvado una vida. Lo que salvan vidas son estándares y normas orientados a los temas críticos, en donde en verdad van a causar un impacto positivo en la prevención de accidentes. Gracias, Tomás. Creo que como tú comentas, el espíritu siempre es tratar de mejorar. Hemos visto la curva al inicio, cómo la industria ha podido tomar el desafío de reducir cada vez más los accidentes graves, accidentes mortales, accidentes en general en las operaciones, pese a haber crecido, pese a haber incorporado nuevos conceptos, ¿no? Pero tiene que ser, como comentas, Tomás, normas más claras, más fáciles de poder aplicar. Creo que un ejemplo concreto es el tema de ventilación. No es que se ventila la mina de acuerdo a la necesidad. Se ventila por la cantidad de personas, se ventila por la cantidad de equipos, se ventila por la temperatura, se ventila si se utiliza ANFO o se utiliza otro tipo explosivo. Entonces, bajo esos criterios hace un diseño mucho más fácil de monitorear y un auditor puede claramente saber si se cumple o no se cumple, si los equipos están debidamente mantenidos y sus emisiones en subterráneo por lo menos cumplen con la norma. Y como comentas, si vemos las estadísticas y las principales causas que vienen todavía manteniéndose en las estadísticas o que empiezan a crecer como volumen de accidentes son accidentes de tránsito dentro de los tajos, ¿no? En las noches, gente que se queda dormida, camiones, equipos que salen de la huella, se chocan, interacción hombre-máquina, una máquina en subterráneo, retrocede muy grande, no ve en la parte posterior un trabajador o una locomotora. Y por ahí están un poco los esfuerzos, creo, de la industria en este momento para retirar a las personas, tener sistemas de detección temprana, alertas, más que el tema de las barandas, ¿no? Entonces sí hay un espíritu de querer priorizar y corregir, pero creo que tenemos que estar todos también enfocados que el gobierno logre también recoger esa misma preocupación de parte de la industria, ¿no? Y volviendo al tema de las estructuras de relave y las estructuras de manejo y acumulación de desmonte y de pads, Lilian, tal vez tú nos puedas comentar cómo ves tú, desde tu punto de vista, esta adaptación de 120 días para que la industria adopte factores de seguridad como los ha indicado genéricos, independientemente de si es una desmontera de X metros o si tiene una vida de 10 años y va en su tercer año y ya se hicieron todas las implementaciones de fundación, todas las implementaciones de geotecnia. ¿Qué pasaría de acá a 120 días? ¿Tendríamos que parar la desmontera o pararla a la mitad de su vida útil o volver a gestionar un permiso y pararla? ¿Cómo ves tú que podría terminar este tipo de normativas si no se logra precisar un poco el alcance? Bueno, creo que el problema parte nuevamente de la misma fuente, que es que cada estructura, cada depósito tiene sus particularidades y sus propias bases de diseño, ¿no? Entonces, si estas bases de diseño han estado alineadas a los estándares internacionales, a la práctica
a nivel mundial y a nuestras guías de diseño, que son, repito, la base, que no es la mejor ni la más actualizada, pero finalmente es la base sobre la cual las estructuras mineras se han diseñado en Perú, pues vamos a tener un problema tan grande y tan diverso como los casos que hablábamos de factores de seguridad. O sea, estamos reduciendo o estamos poniendo un embudo que nos lleva a valores comunes que no contemplan las diferencias de las estructuras, ¿no? Ese creo que es el principal problema, y vamos a vernos enfrentados a los vacíos que comentábamos hace unos minutos, al riesgo y a la inexactitud de tener que interpretar bajo nuestro propio criterio o concepto lo que la norma quiere decir, adaptarnos a esa ambigüedad, y lamentablemente, probablemente esto nos va a llevar a tener que hacer un ejercicio más técnico que real, y ahí está el problema. La seguridad de estos depósitos la tenemos que reflejar en campo, tiene que conversar nuevamente información tomada de nuestros depósitos, investigación, instrumentación, monitoreo, perforaciones, constante muestreo, muestras al laboratorio, con lo que es el diseño. Pero si nosotros nos vemos forzados a buscar valores finales, pues vamos a tener que hacer un ejercicio técnico y vamos a descuidar lo real. Esa es mi preocupación. El punto es hacer una buena investigación, conocer el material, las propiedades del material, y eso reflejarlo, y que el factor de seguridad esté de acuerdo a los criterios de cada infraestructura. Como repito, o sea, un pad de lixiviación que tiene una enorme cantidad de piezómetros. En este momento las mineras tenemos piezómetros en línea, es decir, piezómetros conectados a una base que en tiempo real nos pueden dar una alarma de si un piezómetro ha subido anormalmente. Acelerómetros, shape arrays, inclinómetros, plataformas de asentamiento, hay monitoreo desde satélite. Toda esa información en la que invertimos y en la que realmente creemos no nos va a servir, no nos va a alimentar para poder llegar a estos números que son fríos y que probablemente se queden en un informe, pero que realmente no reflejen la seguridad de una infraestructura. Esa es la preocupación. Nuevamente, retomemos el punto desde las guías técnicas y reflejemos, al igual que otros países que son mineros, siempre es bueno reflejarnos, por ejemplo, un país que tiene alta sismicidad como el Perú, Chile, sus normas, las normas canadienses, las normas americanas, las normas australianas, todas ellas incluyen tablas de factores de seguridad con ciertos criterios, y los criterios están ajustados al tipo de estructura, al riesgo asociado, a la confiabilidad de la información, como indicaba, a la sismicidad. Entonces, volvamos al origen y hagamos un diseño responsable, tal vez más exigente, pero volcándonos a lo importante y no al valor numérico final que puede obtenerse de un análisis de estabilidad física. Gracias, Liliana. Y en la misma línea, José Antonio, el proceso para diseñar una estructura como una relavera, como una desmontera, como un pad, no se traduce en una corrida en un software que pongamos 4 datos y sale un factor de seguridad y se juega con los números hasta que se alcance el factor de seguridad, sino que es producto de haber hecho investigación geotécnica, saber cuál es la característica de la cimentación, la característica del material, los esfuerzos que van a haber, está saturado, no está saturado, va a haber sismos, en fin, todo eso. Tal vez tú nos puedas contar un poco, tú que tienes un poco más el conocimiento de la parte académica también, cómo es de complejo, por ejemplo, para un reglamento como el de las grandes presas de Canadá, o los reglamentos de estructuras que propone el ICMM, o los reglamentos que tenemos, algunas referencias en Chile y en Australia. Es decir,
¿Qué tan extensivos son versus tener solamente un artículo que simplifique todo en cuatro números para toda la industria, ¿no? Sí, efectivamente. Nunca un diseño se basa en un software de una relavera, no es posible. Como tú mismo has dicho, se pueden mover los números, ¿no? Y bueno, podemos sacar factores de seguridad bastante altos. Eso es un apoyo. Sin embargo, lo principal aquí es verificar que no hay factores de riesgo como algún movimiento, algún monitoreo anormal, ¿no? Que ya se han mencionado los métodos que utilizamos en minería, satelital, piezómetros, presencia de agua, etcétera, ¿no? Eso es principalmente, bueno, y esa es la tendencia actualmente de lo que se enseña en las universidades, ¿no? Ya se enseña la parte de monitoreo principalmente, ¿no? A conocer los equipos existentes, bueno, y que las minas en el Perú los tienen en gran medida, ¿no? Eso es principal, bueno, y siempre estamos ahí tratando de mejorar y tratando de dar un paso adelante en general en la industria minera, ¿no? Siempre previendo, ¿no?, cómo está la tecnología y dónde se puede aplicar. Por ejemplo, todo lo que es la automatización y control remoto, ¿no? Y la respuesta inmediata si es que se ve alguna anomalía, ¿no? Todo eso es un poco lo que actualmente se está viendo en general. Claro, yo creo que la tecnología, ya los reportes de cómo se está desarrollando la evolución de una relavera en línea, ya hace que estos trabajos ya estén casi, la mayoría puedan ser monitoreados a distancia por las autoridades y verificar si que se está cumpliendo con todos los reglamentos. Entonces, para ir terminando, tal vez me gustaría, Fiori, tal vez tu comentario final. Creo que el espíritu de este Jueves Minero ha sido poner un poco algunas preocupaciones de parte de la industria, de que esta normativa siempre es bienvenida, poder mejorar, proponer nuevos retos, abrir un diálogo constructivo basado en aspectos técnicos que nos permitan seguir reduciendo la cantidad de estadísticas de seguridad que hemos indicado, pero como hemos indicado a lo largo y con la participación de todos nuestros panelistas hoy día, poder poner foco en lo importante, poner foco en aquello que hoy día es un problema tangible, poner foco en aquello que realmente puede hacernos que mejoremos y ponernos, una vez llegados a esos objetivos, nuevas metas, ¿no? Tal vez no distraer energías en aquellas cosas que no necesariamente son materiales y significativas en este momento, o que requieren un mayor análisis y profundidad, y por supuesto que vamos a también tener toda la voluntad y todo el soporte y el apoyo para poder colaborar. Entonces me gustaría tal vez, Fiori, tus palabras finales para también ir cerrando este Jueves Minero. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación. Es muy importante el momento o la actividad que nosotros realizamos para los que estamos involucrados en el tema de seguridad. El tema de prevención es nuestra dinámica diaria para todas las actividades que tenemos. Este momento en el cual encontramos esta modificatoria de reglamento, nosotros debemos estar actuando de esa forma, en prever de que nos vayan a poner más adelante una reglamentación que no podamos poner en práctica. Regularmente las normativas en el sector, bueno, para la parte de lo que es seguridad, siempre han sido nuestro soporte, la oportunidad de poder hacer que los recursos puedan llegar a nuestro sector para el cuidado del personal. Anteriormente esa era la directiva general, cuando trabajábamos en otros sectores. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en otro sector y decían, no, tú en mina te pedirán eso, acá en el sector industrial no te piden eso, ¿no? Entonces tú te sentías como que, oye, deberían mejorar la parte normativa acá, pero es tampoco no irse al otro extremo, ¿no? Un extremo en el cual colocan factores de seguridad que no son viables, que colocan periodicidad de inspecciones o monitoreos que alteran la normal actividad o periodicidad de trabajos que se tienen. Es decir, el otro extremo pensamos nosotros que tampoco no es lo adecuado. Hay una oportunidad, es muy importante la participación de todos ustedes el día de hoy, de verdad, es muy grato verlos a todos. Después de la pandemia, algunos recién los estamos viendo, pero es ahora el momento de poder participar en forma conjunta. Los datos han demostrado que esta conjunción, un reglamento totalmente articulado con todos los actores, van a poder permitir
que en verdad pueda ser aplicable, que en verdad disminuya esa cantidad de accidentes mortales, que en verdad cuide la salud de los trabajadores. Ese espíritu no hay que perderlo, esa oportunidad que tenemos de participar, que esperamos que el Ministerio lo acoja, lo tome, no hay que perderlo, seamos muy proactivos en eso, preveamos esto antes de que pueda ocurrir adelante una norma que no podamos aplicar en práctica. Gracias. Bueno, quiero agradecerle a todos nuestros panelistas, por favor con el público un fuerte aplauso para todos ellos que nos han podido acompañar el día de hoy. También quisiéramos hacer la entrega de unos presentes por su participación. Muchísimas gracias por su participación y nuevamente el agradecimiento a todos nuestros panelistas por habernos acompañado esta noche, este Jueves Minero. Muchas gracias a ustedes también.